Buenas tardes, chicos. Voy a presentar las definiciones para resolver el práctico número 5, que es de ecuaciones, ¿sí? Los primeros ejercicios hacen referencia a algunos conceptos como lo son qué es una ecuación, qué es una solución, qué es el conjunto solución, a qué se llaman ecuaciones equivalentes o cuándo dos ecuaciones son equivalentes, ¿sí? Entonces, la primera parte está escrita la definición de ecuación en una incógnita. Dice, es la igualdad de dos expresiones algebraicas que en general las podemos llamar como P de X igual a Q de X, ¿sí? Donde la incógnita es X. Esa es una ecuación. La solución de una ecuación va a ser un número A, o sea, el número A va a ser solución si cuando yo lo reemplazo se verifica la igualdad. Por eso dice, la igualdad es verdadera o se verifica, ¿sí? El conjunto solución va a ser el conjunto formado por todas las soluciones de la ecuación. Ya vamos a ver que hay ecuaciones sin solución, con una solución, dos soluciones, depende del tipo de ecuación, y habrá ecuaciones que tengan infinitas soluciones, ¿sí? Entonces, las ecuaciones equivalentes se dicen a las ecuaciones que tienen el mismo conjunto solución. Fíjense, allí dice, dos ecuaciones son equivalentes si tienen el mismo conjunto solución. Ese es un concepto muy importante y que va a aparecer reiteradas veces en el práctico, ¿sí? Entonces, veamos algunos ejemplos de ecuaciones, comenzando por las más sencillas. Por ejemplo, yo puedo tener la ecuación x igual a 2, sería una ecuación, porque plantea una igualdad de dos expresiones algebraicas, ¿sí? Por ejemplo, si yo reemplazo el valor 1, me quedaría 1 reemplazado en x igual a 2, o sea que es falsa esta afirmación, porque 1 no es igual a 2. Entonces, como no verifica o es falsa, lo que concluyo es que el valor x igual a 1 no es solución de la ecuación. En tanto que, bueno, claramente, ¿cuál va a ser solución? Va a ser el valor 2, porque al reemplazarlo me da una igualdad o proposición verdadera, o se verifica, digo, la igualdad. Entonces sí puedo tomar al número 2 como solución de la ecuación, ¿sí? Cuando yo encuentro la solución de la ecuación, expreso el conjunto solución como con la notación de conjunto, es decir, voy a decir la solución de la ecuación es el número 2. ¿Bien? O sea, el elemento o el valor que forma el conjunto solución es el 2. ¿Bien? ¿Qué pasa o cuándo? Ahora veamos, yo voy a tener ecuaciones equivalentes, o sea, ecuaciones que tengan el mismo conjunto solución. En este caso, en esa ecuación así sencilla, hemos visto que el conjunto solución es el 2. ¿Qué pasa si en esta ecuación yo sumo en ambos miembros 1? Me quedaría otra ecuación que ahora se expresa por x más 1 igual a 3. ¿Qué valor verifica esta igualdad? Y de nuevo va a ser el 2 el único valor que verifica. O sea que si yo resolviera esta ecuación, de nuevo concluiría que el conjunto solución, esta si quieren llamémosle ecuación 1, ecuación 2, y yo verifico que tanto la ecuación 1 como la ecuación 2 tienen por solución 2, o sea que esas dos ecuaciones, por la definición que hemos dado, tenemos que la ecuación 1 y la ecuación 2, vamos a decir que son equivalentes. ¿Por qué? Porque tienen el mismo conjunto solución, ¿sí? También podría yo plantear una tercera ecuación, por ejemplo, a partir de la primera, si yo multiplico ambos miembros por 2, me queda la ecuación 2x igual a 4. Ahora, el único valor que verifica esta igualdad es 2, porque 2 por 2 me daría 4. Entonces, de nuevo, el conjunto solución de esta tercera ecuación es el 2.
Y entonces también puedo decir que la E3 es equivalente a las anteriores, ¿sí? O sea, las tres ecuaciones son equivalentes. Bueno, ¿qué hemos usado para obtener a partir de esta ecuación esta otra? Hemos usado sumar en ambos miembros el 1. Bueno, eso tiene que ver, recuerden, con la ley uniforme de la suma, ¿sí? O sea, acá hemos usado la ley uniforme de la suma, o sea, sumamos en ambos miembros de la igualdad el mismo número y la igualdad se mantiene. Y acá estamos usando la ley uniforme de la multiplicación. Entonces, en este caso es uniforme de la multiplicación. ¿Sí? Y nos da la misma, nos da una ecuación equivalente con la misma solución. Entonces, para obtener ecuaciones equivalentes, yo puedo usar las leyes uniforme de la suma o uniforme de la multiplicación. Con la ley uniforme de la suma, que decimos que si yo tengo una ecuación, puedo sumar en ambos miembros el mismo número o restar en ambos miembros el mismo número. Y con la ley uniforme de la multiplicación, yo puedo multiplicar ambos miembros por el mismo número o dividir ambos miembros por el mismo número, siempre y cuando no esté dividiendo o no divida por 0. Esa sería la única excepción, digamos, que no sería válida la propiedad. Entonces, esa es una manera de obtener ecuaciones equivalentes. ¿Bien? Habría otra forma que es, porque acá nosotros, fíjense que hemos sumado números o hemos multiplicado por un mismo número, ¿sí? Pero también yo, a partir de la ecuación x igual a 2, yo podría decir voy a sumar x en ambos miembros. Y entonces decir me quedó 2x igual a 2 más x, obteniendo una ecuación 4, llamémosle. ¿Sí? Entonces, la única solución de esta ecuación 4, si yo me pongo a resolver, va a ser el 2, porque va a ser 2 más 2, 4, y 2 por 2, 4. Entonces, también se obtiene una ecuación equivalente si es que yo sumo en ambos miembros una misma expresión algebraica. Que a eso ya lo vamos a ver en una diapositiva, es lo que se llama el teorema 1. El teorema 1 dice que si se suman en ambos miembros de una ecuación la misma expresión algebraica, se obtiene una ecuación equivalente. De una ecuación, una misma o la misma expresión algebraica, llamémosle R, nosotros hemos sumado en ambos miembros X, esa es la expresión algebraica. Se obtiene una ecuación equivalente. Se obtiene una ecuación equivalente. O sea que al resolver la ecuación obtenida, que en este caso quedó 2x igual a 2 más x, va a dar el mismo conjunto de solución que la ecuación original, ¿sí? O sea, con esto de sumar o sumar una expresión algebraica, también vale restar. Puedo restar la misma expresión algebraica en ambos miembros o sumar la misma expresión algebraica en ambos miembros, ¿sí? De ese modo obtengo ecuaciones equivalentes. Bueno, la pregunta sería ahora si es que es válido multiplicar ambos miembros por un número, ya sabemos que sí, pero ¿es válido multiplicar ambos miembros de una ecuación por una misma expresión algebraica? ¿Qué hubiera pasado si yo a esta ecuación, veamos entonces si vale lo siguiente? ¿Es válido multiplicar ambos miembros? En el sentido de que me va a dar el mismo conjunto solución, dará una ecuación equivalente. Bueno, veamos si da una ecuación equivalente o no. Entonces, a esta misma ecuación, recuerden que hace rato le hemos sumado x en ambos miembros. Ahora multipliquemos por x ambos miembros, es decir, voy a tener x por x igual a 2 por x.
Entonces ahí multiplico ambos miembros por x. ¿Bien? Ahora me dedico a resolver esta ecuación. De este lado me queda x cuadrado y acá me queda 2x. Entonces, como veo que va a quedar una ecuación cuadrática, x cuadrado menos 2x es igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo resolver la ecuación cuadrática x cuadrado menos 2x igual a 0? Puedo sacar factor común x de esta expresión. De x cuadrado saco x y x. Entonces, sacando factor común x, me queda x por x menos 2 igual a 0. Como acá lo que tengo es una multiplicación y me da 0, para que una multiplicación dé 0 quiere decir que el número x es 0, o si no, el número x menos 2 es 0. Entonces de ahí tengo la solución 0 y 2. Entonces fíjense que el conjunto solución de la ecuación 5 me da el 2, pero también me da el 0, o sea que ya no es igual al conjunto solución de la ecuación 1, que era el número 2 solamente. Entonces lo que digo es que la ecuación 1 y la ecuación 5 no son equivalentes. ¿Bien? Esa sería mi conclusión. Entonces, en estos casos no es válida eso de hay que tener cuidado, mejor dicho, cuando yo multiplico ambos miembros de una ecuación por una expresión algebraica. Vamos a ver un caso en que sí resulta equivalente, pero equivalente en los reales, vamos a decir. ¿Sí? Entonces, borro este ejemplito y analicemos qué pasa si no multiplico, o sea, ahora mejor dicho, elijo multiplicar, pero por una expresión algebraica. Por ejemplo, para obtener una ecuación 6, yo voy a elegir multiplicar ambos miembros por una expresión algebraica. En este caso elijo x cuadrado más 1 para multiplicar en ambos miembros. Pero ¿qué pasa con x cuadrado más 1? X cuadrado más 1, como este siempre da un número mayor o igual que 0, y si a ese número mayor o igual que 0 le sumo 1, resulta que este número es siempre mayor que 0. O sea, nunca es igual a 0 este número para ningún valor real. O sea, siempre x cuadrado más 1 es un número positivo, nunca 0, para los números reales. Entonces, si yo me pongo a resolver esta ecuación, también paso al primer miembro, el segundo factor, y digo, tengo x por x cuadrado más 1 menos 2 por x cuadrado más 1 igual a 0. ¿Sí? Saco factor común de estos dos términos que veo acá, sacaría factor común x al cuadrado. Al hacer eso, al sacar factor común x al cuadrado, me queda x al cuadrado. A ver, acá voy a escribir para que se pueda ver. Voy a sacar factor común x cuadrado más 1. Entonces, si al primer término le saco x cuadrado más 1, queda x. Al segundo término le saco x cuadrado más 1, queda menos 2, igual a 0. De nuevo, entonces, razono. Si al multiplicar dos números me da 0, quiere decir que o este número es 0 o este. Entonces, ¿cómo nos quedaría ahora? Bien, a ver, voy a borrar acá y analicemos la solución de esa inecuación 6, donde hemos multiplicado por un número siempre positivo. ¿Sí? Entonces, fíjense que tenemos así, x cuadrado más 1 por x menos 2 igual a 0. ¿Bien? Entonces, como es un producto, yo digo, o el número x cuadrado más 1 es igual a 0, o el número x menos 2 es igual a 0. De acá obtengo la solución 2. Pero esta igualdad no se va a dar nunca en los reales. Esta ecuación, vamos a decir, no tiene solución en reales. ¿Qué queremos decir con eso? Que ningún valor real reemplazado en x y elevado al cuadrado más 1 me daría 0. Entonces, ahí yo concluyo que el conjunto solución de la ecuación 6 es el 2, pero si uno piensa que la resolvió en los números reales. Entonces sí puedo decir
que la ecuación 1 y la 6 son equivalentes, la 1 y la 6 son ecuaciones equivalentes o que van a tener el mismo conjunto solución en los números reales, ¿sí? ¿Por qué? Porque la solución en los complejos de esta ecuación, ¿no? Si recuerdan, cuando encontrábamos las raíces de los polinomios, esta ecuación se verifica o se hace cero cuando x vale 2, y para que esto me dé 0, acá puede ir, esta tenía raíces complejas, que son y menos y, ¿sí? Entonces, esa ecuación S6 en los complejos, las soluciones, números complejos de esa ecuación S6 son 3 valores, pero en los reales no, en los reales es solo el valor 2, porque es la única raíz real que tiene, o el único valor real que anula la ecuación, ¿sí? Por eso es que cuando decimos, bueno, la E1 y la E6 se pueden considerar que son equivalentes en los reales, ¿sí? Entonces, cuando multipliquemos una ecuación por una expresión siempre positiva, ese yo, vamos a ver después, yo le puse teorema 3, vamos a decir que estamos usando el teorema 3, y el teorema 3 que dice que si ambos miembros de una inecuación, de una ecuación, perdón, si ambos miembros de una ecuación se multiplican por la misma expresión algebraica, se multiplican por la misma expresión algebraica positiva, no por cualquier expresión algebraica, sino por una expresión algebraica positiva, yo voy a concluir que se obtiene una ecuación equivalente en los reales, ¿sí? Se obtiene una ecuación equivalente en reales, ¿sí? Porque en los reales van a tener el mismo conjunto solución, ¿sí? Bueno, recuerden entonces que en síntesis, ¿qué podemos hacer para obtener ecuaciones equivalentes? Podemos usar las leyes de uniforme, multiplicando, sumando en ambos miembros, la uniforme de la suma, sumando en ambos miembros un mismo número. Podemos usar la ley uniforme de la multiplicación, multiplicando ambos miembros por un mismo número. También podemos usar el teorema 1, que significa sumar en ambos miembros la misma expresión algebraica, y el teorema 3 que vimos, que dice sumar en ambos miembros, multiplicar ambos miembros por una expresión siempre positiva para que resulten equivalentes en los reales, ¿sí? Entonces, esos son los recursos que tenemos. Entonces pongamos, aplicando las siguientes propiedades y teoremas, se obtienen ecuaciones equivalentes. ¿Sí? ¿Cuáles dijimos que eran? Entonces, puedo usar la propiedad uniforme de la suma, o sea, sumar un mismo número en ambos miembros. Puedo usar la propiedad uniforme de la multiplicación. Bien. Por un número que no sea cero, por supuesto. Puedo usar el teorema 1, y puedo usar el teorema 3. Ya vamos a ver el teorema 2, yo lo puse o usar el teorema 3. El teorema 2 no me da ecuaciones equivalentes, ¿sí? Ya lo vamos a ver en una diapositiva. ¿Qué decía cada uno? O sea, la ley uniforme de la suma dice, bueno, si yo tengo la ecuación, supónganse, x cuadrado igual a x, yo puedo sumar en ambos miembros un mismo número y me dan ecuaciones equivalentes, ¿sí? Estas dos ecuaciones
son equivalentes. ¿Sí? Eso es sumando un mismo número en ambos miembros de la igualdad. La ley uniforme de la multiplicación dice que yo puedo multiplicar, que sería lo mismo que dividir, ambos miembros de una ecuación por el mismo número y se obtienen ecuaciones equivalentes. Por ejemplo, si yo tengo 4x más 8 igual a 12, entonces yo podría decir, bueno, voy a dividir todo por 4. Entonces divido todo por 4 para obtener otra ecuación. Divido todo por 4. Si divido todo por 4, perdón, acá sería 4x más 8 lo divido por 4 y 12 lo divido por 4. Ambos miembros de la ecuación. Entonces al dividir acá me queda 4 dividido 4, 1 y 8 dividido 4, 2. O sea que me quedaría x más 2 y 12 dividido 4, 3. Bueno, estas dos ecuaciones, la 3 y la 4, son equivalentes porque hemos usado para obtener la 4 la ley uniforme de la multiplicación. Entonces, tienen el mismo conjunto solución las dos ecuaciones. El teorema 1, recuerden que decía que yo puedo sumar en ambos miembros de una ecuación la misma expresión algebraica. Entonces, supónganse que yo tengo x igual a 1/2, y si sumo x cuadrado en ambos miembros, estas dos ecuaciones por el teorema 1, o sea, sumando la misma expresión algebraica en ambos miembros, se obtiene ecuaciones equivalentes. Las 5 y las 6 son ecuaciones equivalentes. Y el teorema 3 decía que si yo tengo una ecuación, supónganse x igual a menos 1, si multiplico ambos miembros por un número siempre positivo, que podría ser x al cuadrado más 2, por ejemplo, igual a menos 1 por x cuadrado más 2, esas dos ecuaciones son equivalentes. La ecuación 7 y la 8 son equivalentes, pero no se olviden de que ahí, acá no decíamos, son equivalentes, o sea, siempre van a tener el mismo conjunto de solución, sean reales o complejos, pero acá vamos a decir que son equivalentes en los números reales, ¿sí? Cuando se multiplica por un número positivo, vamos a decir que son equivalentes, pero en los números reales. Bien. Bueno, esta parte es en cuanto a las ecuaciones equivalentes y cómo obtener ecuaciones equivalentes, ¿sí? Vamos a ver que obviamente estas propiedades nosotros las podemos usar para resolver ecuaciones, ¿sí? Por ejemplo, estas propiedades nos permiten justificar el despeje que nosotros llamamos, ¿sí? ¿En qué sentido les digo eso del despeje? ¿Sí? Supónganse que yo tengo la ecuación 3x menos 2 igual a 1/2 de x más 1, por ejemplo. ¿Sí? Acá lo voy a hacer, para un lado lo voy a hacer con despeje, y en el otro lado usando las propiedades, las leyes de uniforme, ¿sí? De la suma y de la multiplicación. Bien, y estos teoremas que vimos. Entonces, si yo hago despeje, que decimos nosotros siempre, hay que llevar los términos que tienen x al mismo miembro, sea el primer miembro o el segundo. Entonces yo, ¿qué es lo que hago con esto? Digo, acá dice más 1/2, pasa restando. Y entonces tengo la ecuación 3x menos 1/2 x. Y los números al segundo miembro. Entonces digo, este menos 2 pasa sumando como más 2. Entonces digo, tengo 1 más 2. Bien, una vez que separé los términos semejantes, los que tienen x y los que no, resuelvo. Entonces acá 3/2 equivale a 6/2. Entonces 6/2 menos 1/2 son 5/2 por x igual a 3.
Bien, y lo que uno dice, bueno, 5 medios está multiplicando, pasa dividiendo a 3. Entonces 3 dividido 5 medios y resuelve la división. O sea, 3 por 2, 6 y 5 por 1, 5. Y entonces dice conjunto solución, 6 quintos. Bien, así hacemos un despeje. ¿Qué pasa o por qué resulta así en un despeje? O sea, que algo que suma pasa restando, algo que resta pasa sumando. Porque supónganse que yo quiero que el menos 2 no esté en este primer miembro, bastaría con que yo sume 2 acá y se haría 0. Pero bueno, si sumo 2 en el primer miembro de la ecuación, también tengo que sumar 2 en el segundo miembro de la ecuación. Esto se anula porque son opuestos y entonces me queda un medio de x más 3. ¿Ven? O sea que acá yo usé la propiedad uniforme de la suma. ¿Bien? Sumando 2 en ambos miembros de la ecuación. Bueno, ahora, ¿qué puedo hacer? Puedo decir, bueno, si yo quiero que esto pase al primer miembro, acá se va a anular esto. ¿Cuándo se va a anular? Si yo en el segundo miembro sumo menos un medio de x al segundo miembro. Pero bueno, si sumo menos un medio de x al segundo miembro, también lo tengo que sumar en el primero. ¿Sí? Entonces voy a poner menos un medio de x más 3x. Bien, entonces ahí decimos, bueno, hemos hecho uso del teorema 1, ¿sí? Que dice sumando la misma expresión algebraica, que nosotros diríamos sumé en ambos miembros menos un medio. Bien. Bueno, ¿por qué elegí menos un medio? Porque yo sé que esto se anula al ser opuestos y me da 0, y 0 más 3 me da 3. Y acá puedo resolver y decir 2 por 3, 6, menos 1 más 6, 5 medios x. ¿Bien? Y ahora puedo usar la propiedad uniforme de la multiplicación, diciendo ambos miembros de la igualdad los voy a dividir por 5 medios. Entonces va a ser 3 dividido 5 medios. ¿Bien? Entonces acá puedo conmutar, dar vuelta y que quede x por 5 medios dividido 5 medios es 1, entonces queda x. Y 3 por 2, 6, y 1 por 5, 5. Voy a encontrar la solución 5 sextos. En este caso, de acá, voy a encontrar la solución x igual a 5 sextos, no, perdón, 6 quintos. Entonces quiere decir la solución 6 quintos, y entonces tengo como conjunto solución la solución 6 quintos. Igual que en el caso anterior, pero acá uno va justificando con las propiedades, ¿sí? O sea, el despeje está fundamentado o justificado por el uso de las leyes uniformes de la suma. Acá estaríamos haciendo uniforme de la multiplicación, ¿sí? Multiplicando ambos miembros por, dividiendo ambos miembros por 5 medios, ¿bien? ¿Ya? Porque les dije que multiplicar era el equivalente de dividir, también se puede dividir ambos miembros, ¿bien? Entonces obtenemos la misma solución. O sea, el despeje está basado en las propiedades que vimos, que son la uniforme, de la suma, de la multiplicación, y fíjense que acá hemos hecho uso del teorema 1, por ejemplo, ¿sí? Si yo le pusiera nombre a todas estas ecuaciones, a cada pasito que voy haciendo, esta que sea la ecuación 1, esta que sea la 2, esta que sea la 3, la 4, la ecuación 5, todas esas son equivalentes, ¿sí? Porque yo las obtuve usando las propiedades uniformes y los teoremas. Entonces, acá también, todas estas, acá por ejemplo, esta yo digo, esta es E6, esta es E7, E8, E9, todas las que obtuvimos acá son todas equivalentes porque me basé en el uso de esas propiedades. ¿Sí? Bien. Hasta ahí tenemos entonces. Nosotros que vamos a no es que vamos a resolver de ahora en más así, con el uso de propiedades. Pueden despejar, pero siempre con esta idea o sabiendo que los despejes están basados en las
leyes de uniforme de la suma, de la multiplicación, y en el uso del teorema 1, ¿sí? O sea, sumar ambos miembros por una misma expresión, sumar a ambos miembros una misma expresión algebraica. ¿Sí? Bueno, esto yo se los dejé en una diapositiva. Acá, ¿ven? Recordemos que son válidas las leyes uniforme de la, y cancelativa de la suma, dice, del producto. Bueno, y acá están las leyes, ¿ven? Uniforme, suma en ambos miembros el mismo número C. Si veo una igualdad, puedo multiplicar a ambos miembros por un número C. Si veo que un número multiplica a ambos miembros, lo puedo cancelar, sacar ese C, siempre y cuando no sea 0 ese número, ¿sí? Eso nos garantiza, dice, que vamos a obtener ecuaciones equivalentes. Bien. El teorema 1, que ya lo vimos, dice, si en ambos miembros de una ecuación sumamos la misma expresión algebraica, obtenemos una ecuación equivalente a la dada, ¿sí? Que también ya hablamos un poco del teorema 1. El teorema 2, que no lo traté yo en ningún ejemplo, sería el caso, ¿se acuerdan? Cuando resolvimos la ecuación, acá fíjense que dice se multiplica a ambos miembros de una ecuación algebraica, dice que las soluciones de la primera ecuación lo son de la segunda, dice, ecuación. Que sería el caso cuando yo multipliqué por x la ecuación, no sé si recuerdan, esto en relación al teorema 2, que no lo tratamos anteriormente. La ecuación 1 era x igual a 2, y yo agarré y multipliqué esa ecuación por x, ambos miembros. Había quedado x al cuadrado igual a 2x, y esa ecuación la resolvimos sacando factor común x, y habíamos visto que esta ecuación 1 tenía por conjunto solución el 2, pero esta ecuación tenía por conjunto solución el 2 y también el 0. Entonces, ¿qué se ve de los conjuntos de solución? Son distintos, pero además se puede decir que la solución de la ecuación 1 está incluida en el conjunto de solución de la ecuación 2. A eso se refiere este teorema. O sea, no me dan ecuaciones equivalentes, por eso yo no lo trabajé anteriormente, ¿sí? Porque la idea es que les quede claro cuándo las ecuaciones son equivalentes. Y bueno, como en ese caso no daba, yo no lo trabajé. Bien, bueno, a eso se refiere el teorema 2. El teorema 3, que ya lo vimos, siempre y cuando multiplique por una expresión que no sea 0, o que sea positiva o que sea negativa, también va a resultar una ecuación equivalente. Bien, ahora vamos a tratar de ver cómo resolver ecuaciones lineales y los tipos de solución que me quedan cuando resuelvo una ecuación lineal, ¿sí? ¿Cómo sería? Fíjense que en la diapositiva aclara que voy a tener, a partir de la ecuación lineal, fíjense que dice que voy a tener, esta sería la ecuación lineal, ¿sí? Cuando me quede una constante por x igual a otra constante, o número, a eso voy a llamar una ecuación lineal, ¿sí? Y pueden darse tres casos. Si el número que multiplica a x, el coeficiente de x es 0, ahí se abre en otros dos casos, fíjense. En cambio, si el número que multiplica a x es distinto de 0, eso me conduce a las llamadas solución única. ¿Bien? Entonces, ¿cómo sería esto de los tres casos que estamos diciendo? ¿Sí? Entonces, supónganse que yo resuelvo una ecuación lineal, y después de unos pasos, porque no siempre va a aparecer a por x igual a b, de esta forma. Supónganse que yo resuelvo, y resulta que al último me queda 3x igual a menos 1. ¿Bien? ¿Qué es lo que veo? Que el coeficiente de x es distinto de 0,
y entonces yo puedo pasar el 3 dividiendo porque es distinto de 0. Entonces al pasarlo dividiendo me queda menos 1/3. O sea que el conjunto solución está formado por el número menos 1/3. Y acá hablo entonces de que la ecuación tiene solución única. ¿Bien? ¿Por qué llegué a la solución única menos 1/3? Llegué a ese tipo de solución porque este coeficiente A, que en este caso vale 3, es distinto de 0. Eso hace que yo encuentre para la ecuación lineal la solución o una única solución. ¿Bien? ¿Qué pasa si al terminar de resolver me ocurre, por ejemplo, que se anulan las x? Entonces me queda 0 por x igual a 1, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, no voy a poder pasar dividiendo el 0 en esta ecuación. Entonces ahí lo razono. Todo número por x, o x multiplicado, o todo número x multiplicado por 0 me da 0. Y entonces observen que yo llegué a una igualdad absurda, se dice, o falsa, porque 0 no es igual a 1. Entonces mi conclusión es que la solución es vacía, o digo, no tiene solución. No tiene solución. ¿Bien? ¿Por qué llegué a esa solución, a ese tipo de solución vacía? Porque A, fíjense que A valdría 0 y B valdría 1. ¿Por qué llegué a eso? Porque A es igual a 0 y B no es 0, es distinto de 0. ¿Sí? Entonces eso hace que yo tenga algo falso y por lo tanto la solución es vacía. ¿Qué pasaría si se me anulan las x? O sea, al final de la resolución prácticamente yo resuelvo y queda 0 por x y al otro lado también me queda 0. Entonces yo acá no podría pasar el 0 dividiendo de nuevo, pero razono. Todo número multiplicado por 0 me da 0. Me queda la igualdad 0 igual a 0, que es algo verdadero. Entonces quiere decir que todo número multiplicado por 0 me da 0, quiere decir que la solución son todos los números reales. ¿Sí? ¿Por qué llego a ese tipo de solución? Porque fíjense que tanto A como B valen 0. O sea, el A vale 0 y también el B vale 0. Entonces, esos son los casos, ¿ven? Si A es distinto de 0, o el coeficiente de X es distinto de 0, voy a encontrar solución única. Si el coeficiente de A es 0, pero el coeficiente, el término, el independiente, no es 0, el valor de B no es 0, A es 0, pero B no es 0, va a dar vacío. Si ambos son 0, o sea, tanto el A como el B son 0, la solución va a ser todos los reales porque todo número multiplicado por 0 me va a dar 0. Y esos son los tres tipos de solución que tiene una ecuación lineal. ¿Sí? ¿Cómo resolvemos una ecuación lineal? Y bueno, haciendo el despeje correspondiente. ¿Bien? Bien, por ejemplo, en el ejercicio 3C aparecen, es todo de ecuaciones lineales. Hay 10 ecuaciones lineales para resolver. ¿Sí? Entonces veamos cuál es la solución. Hay que resolver y ver qué me da en cada caso. Por ejemplo, la ecuación Y dice, voy a hacer una parecida, ¿sí? La ecuación Y, supónganse que dice 2x más 3 igual a 3 por x menos 1 multiplicado por 2 quintos. ¿Sí? Es similar al ejercicio 13i. No es igual. ¿Bien? Entonces, ¿qué haría? Bueno, lo primero acá, podría multiplicar estos dos números, o sea que me quede 3 por 2 quintos es 6 quintos. ¿Sí? Como tengo una multiplicación de 3 números, fíjense, 3 por x menos 1 por 2 quintos x, bueno, multiplico los números, que es lo que puedo resolver.
Y ahora aplico propiedad distributiva, o sea que me queda 2x más 3 igual a 6 quintos por x menos 6 quintos por 1, que es 6 quintos. Y hago el despeje, o sea, 2x menos 6 quintos, y este más 3 pasaría restando al segundo miembro. Resuelvo cada miembro, los términos semejantes, 2 por 5, 10, menos 6, 4 quintos. Y acá tengo 5 por 3, 15, menos 6 menos 15, menos 21 quintos. ¿Bien? Ahora, como este coeficiente, acá ya, por ejemplo, yo digo, en este momento logré que esta ecuación lineal adopte la forma típica de una ecuación lineal, o sea, tener un coeficiente por x igual a el término independiente. Como observo que tanto A como B son distintos, observo A, si A es distinto de 0 ya me garantiza la solución única. ¿Por qué? Porque puedo despejar. Puedo decir, esto es 21 quintos dividido 4 quintos. ¿Bien? Al resolver cruzado, o simplifico antes, y luego resuelvo cruzado, me queda x igual a menos 21 cuartos. O sea, encontré una sola solución. Por eso nosotros decimos, bueno, como el coeficiente A, acá, tendríamos, a partir de esto, decir A vale 4 quintos, es distinto de 0, entonces me queda solución única. ¿Bien? En ese sentido, entonces sirve lo que dijimos anteriormente acerca de A y de B. ¿Está? Tiene solución única. Veamos a ver otro caso. Recuerden que puede ser, podemos tener 3 tipos de soluciones al resolver una ecuación lineal. Podemos tener una única solución, ninguna solución o infinitas soluciones. Bien, todo va a depender de la ecuación A por X igual a B que resulta en cada caso. Bien, por ejemplo, la ecuación 8i. 8i, fíjense. Dice 2 por X más 1 más X más 11 medios igual a 3 por X más 2 más 3 medios. Bien, como veo que hay paréntesis multiplicados por constantes, aplico distributiva. 2 por X más 2 más X más 11 medios, 3 por X más 3 por 2, 6, más 3 medios. Ahora voy a despejar llevando todos los términos que tienen X al primer miembro, entonces tengo 2X más X, y esto pasaría restando, menos 3X. En el segundo miembro queda 6 más 3 medios, y voy a pasar los dos números, más 2 como menos 2, y más 11 medio como menos 11 medio al segundo. Voy a resolver, acá tengo 3X menos 3X, y bueno, este es el caso que se anulan la incógnita, o sea que me queda 0 por X. Y en este otro miembro tengo 6 menos 2, hago la cuentita acá, 6 menos 2, 4. Y más 3 medios menos 11 medios es menos 8 medios. ¿Sí? Y bueno, menos 8 medios es 4, entonces 4 menos 4 es 0. Entonces acá me da 0. Bien, entonces, ¿en qué caso estoy? Si yo hago la comparo con la forma típica de la ecuación lineal, tengo el caso en que A vale 0 y también B vale 0. Entonces, todo número multiplicado por 0 me da 0, ese era el caso en que se dice que tiene infinitas soluciones. Y digo, bueno, conjunto solución van a ser cualquier número real. Entonces hablo de infinitas soluciones. ¿Sí? Bien, y habrá alguna otra seguro en la cual va a dar solución vacío. Recuerde que ahí va a ser el caso en que A sea 0 y B sea un valor distinto de 0. ¿Sí? Bien, el haber pensado la ecuación lineal con los coeficientes A y B nos va a ayudar a resolver ecuaciones, a discutir, mejor dicho, la solución de las ecuaciones lineales, que es lo que se plantea en el ejercicio D, por ejemplo. ¿Sí?
Entonces veamos cómo discutir la solución o el conjunto solución de una ecuación lineal con parámetros. Cómo se plantea en el ejercicio 3D. ¿Bien? Entonces, en el ejercicio 3D, ahí tenemos que resolver ecuaciones lineales con parámetros. ¿Bien? En general aparece un solo parámetro, ¿sí? Por ejemplo, el inciso I dice, la ecuación K por X, yo la voy a hacer un poquito, le voy a introducir una variante, menos 5, igual a 22 más X. Le voy a poner, ¿bien? Bueno, ¿qué pasa con esta ecuación? La consigna dice, encuentra el o los valores del parámetro K para que la ecuación tenga solución única, no tenga solución, o bien que la solución sea el conjunto de los números reales, o sea, infinitas soluciones, ¿sí? Bueno, veamos, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta que sucede cada uno de los tipos de solución? Cuando hayamos despejado o estemos resolviendo la ecuación lineal. ¿Qué hacemos para resolver la ecuación lineal en X? Y bueno, juntamos todos los términos que tienen X en el primer miembro y los números en el segundo. Resolvemos, acá el resolvemos va a significar, tengo dos términos que tienen X, les voy a sacar factor común X a esos dos términos. Entonces al sacarle X va a quedar K, y al dividir X por X va a quedar 1. De modo que fíjense que si uno distribuye, queda K por X y menos X. ¿Bien? Y en el otro miembro me queda 27. Ahí, una vez que logré la forma típica A por X igual a B, empiezo a analizar la solución. Yo sé que siendo A distinto de 0, recuerden siempre eso, si A era distinto de 0, yo hablo de la solución única. Si A era igual a 0 y B igual a 0, tenía el caso de infinitas soluciones o solución los reales. Y si A es 0, pero B no es 0, ahí hablaba de no tiene solución o solución vacía. Estos son los tres casos. Entonces, si yo quiero que tenga solución única, voy a pedir que el coeficiente, en este caso A, sea distinto de 0. Si K-1 es un número distinto de 0, lo cual equivale a decir K es distinto del valor 1, voy a decir que la ecuación tiene solución única. Solución única. ¿Cuál es la solución única? Y bueno, sería, como yo digo que esto no es 0, puedo despejar y encontrar X igual a 27 dividido K menos 1. Así que la solución única de la que hablo es el número 27 dividido K menos 1. Ese es el valor que representa o la expresión que representa a la solución única. ¿Bien? Una vez que encontré la solución única, veamos ahora el caso infinitas soluciones. Para que tenga infinitas soluciones, yo quiero que K menos 1 sea igual a 0, o sea, el A valga 0, y B también. O sea que yo estaría pidiendo que 27 sea igual a 0. Pero ahí es donde me queda una ecuación absurda. 27 no es 0. Entonces, ¿qué contestaré acá? La ecuación, o no existe, contestaríamos así. Para ningún valor de K, la ecuación tendrá infinitas soluciones. O sea, no va a ser posible que dando valores acá yo logre que la ecuación tenga infinitas soluciones, ¿sí? A ver, voy a borrar un poco para acá, para retomar los otros casos, ¿sí? Dijimos entonces, acá lo voy a escribir. Como esta es una ecuación absurda, 27 no es igual a 0, ahí voy a contestar así. Para ningún K,
la ecuación tendrá infinitas soluciones, ¿sí? Es lo que escribí acá abajo que ya no sale, no se puede ver. Bueno, ¿y qué es lo que me falta ahora ver? Si A igual a 0 y B distinto de 0. Entonces, A igual a 0 significaría pedir K menos 1 igual a 0. Y B distinto de 0 sería pedir 27 distinto de 0. Esto es verdad, 27 distinto de 0. Y K igual a 0, o K menos 1 igual a 0, se da cuando K vale 1. Entonces, ¿qué contestaríamos? Si K es igual a 1, la ecuación no tiene solución. No tiene solución. ¿Bien? Acá, en cambio, yo diría, si K igual es distinto de 1, la ecuación tiene solución única. Entonces, recuerden, K igual a 1 está significando solución vacía. K distinto de 1, K distinto de 1 está significando solución única. Y K igual a, y no hay valor de K para que la ecuación tenga infinitas soluciones. Bueno, así es más o menos el procedimiento que uno sigue para analizar la solución cuando en una ecuación lineal tenemos parámetros, como en el caso que les digo, el ejercicio D. ¿Sí? El ejercicio D. Y resolvimos acá. Veamos el otro inciso. Ya no lo haría completo para que les quede para ustedes el análisis, pero sí un poco de ayudar en el despeje, ¿sí? Entonces fíjense que tengo 1/3 de x menos 1 sobre k por x igual a x menos 3 por 1/2. ¿Bien? Entonces el objetivo es resolver la ecuación, o sea, despejar x. Y entonces, bueno, como veo que tengo x acá también, voy a aplicar distributiva y tengo 1/2 x menos 3 medios. Y acá los dos términos tienen x, así que ahora voy a llevar este término más 1/2 del segundo miembro al primero, restando. Voy a tener menos 1 sobre k por x menos 1/2 igual a menos 3 medios. ¿Sí? Bueno, en este caso saco factor común x, así que queda 1/3 menos 1 sobre k menos 1/2, todo multiplicado por x, igual a menos 3 medios. Y acá me convendría resolver lo que pueda resolver, o sea, voy a sacar factor común, común denominador 6k. Si saco común denominador 6k en el primer miembro, me queda 6k dividido 3, 2k, menos 6k dividido k, 6. 6k dividido 2, 3k. Tengo esta expresión. Entonces, en el numerador me está quedando 2k menos 3k, perdón, acá es 3k. 2k menos 3k me queda menos k. Menos 6 dividido 6 por k, y ese es el coeficiente a de x, ¿sí? Entonces acá ya tengo la forma típica de una ecuación lineal, donde a vale menos k menos 6 sobre 6k y b vale menos 3 medios. Y entonces comienzo el análisis como vimos en la ecuación anterior. Planteo a igual a 0, planteo a distinto de 0, la solución única. A igual a 0 y b igual a 0, infinitas soluciones. Y a igual a 0 y b distinto de 0, no tiene solución. ¿Bien? Bueno, en ese sentido, entonces resolvemos, con ese procedimiento hacemos el análisis de las ecuaciones lineales con parámetro. ¿Bien? En el ejercicio 2, que yo me pasé del ejercicio 2 del práctico, la consigna es la siguiente. Dice, determina si las ecuaciones son equivalentes. Y plantea 3 incisos. En cada inciso hay 2 ecuaciones. Entonces, para decidir si son equivalentes, lo que tendríamos que hacer es resolver las 2 ecuaciones lineales
y comparar el conjunto solución. Si tienen el mismo conjunto solución, contesto que son equivalentes, y si no, digo, bueno, que no son equivalentes las ecuaciones dadas. Bien, me despido, chicos, para que no sea tan largo este tema, pero la idea sería haber abarcado cómo se resuelve una ecuación. Primero, cuándo dos ecuaciones son equivalentes, qué propiedades puedo usar. Segundo, resolver una ecuación lineal. Y tercero, aprender a hacer el estudio de la solución de una ecuación lineal cuando aparecen parámetros. Hasta pronto, chicos. Les puedo hacer a continuación un video donde abordemos la solución de una ecuación cuadrática. Después también tenemos las ecuaciones polinómicas y luego las ecuaciones racionales y con valor absoluto. Esos tipos de ecuaciones serían los que nosotros tenemos que tratar. Muchas gracias.